Buen día, alumnos y alumnas. Bueno, vamos a seguir con el tema de la técnica mixta y yo les pedí que se consigan un soporte no tradicional. ¿Qué significa esto? Un soporte que no sea una hoja de papel rectangular. Entonces yo, por ejemplo, lo que hice fue recortar un pedazo de una caja de pizza y sobre este soporte circular ya hice un diseño, hice un dibujo. Tenemos que tener presente que cuando hacemos una composición sobre un soporte que tiene forma irregular o geométrico, en este sentido, por ejemplo, un círculo, nuestra composición tiene que ir en función de esa forma del soporte. Entonces yo, por ejemplo, elegí hacer este personaje que sigue un poco una parte, eh, la forma circular del soporte. Entonces nuestra imagen, nuestra composición, la tenemos que pensar también en función de este soporte no tradicional que vamos a utilizar. Puede ser un soporte geométrico, un soporte artificial o un soporte orgánico. Entonces yo hice un dibujo con lápiz y ahora, por ejemplo, como estamos usando técnica mixta, voy a usar un poquito de acuarelas. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar en ciertas partes del diseño y utilizando por ejemplo, la textura que tiene el cartón, voy a poder hacer, por ejemplo, voy a hacer como exagerar un poco el fondo siguiendo las líneas que ya el cartón en sí tiene. Esto es un ejemplo que yo estoy haciendo esta técnica mixta en función del soporte que elegí. Cada uno puede experimentar, es muy importante en la técnica mixta experimentar eh, con diferentes soportes y diferentes medios. Por ejemplo, acá ya tengo dos medios, tengo lápiz y estoy utilizando acuarela también. Bueno, entonces por ejemplo podría trabajar esto en varias partes del fondo. Podría utilizar otro color, por ejemplo. Voy a utilizar un poquito de rojo. Y voy mezclando los diferentes medios sobre el soporte. También podría exagerar y usar la acuarela, por ejemplo, para hacer estas figuras geométricas que hice sobre los bordes. Y tenemos un montón de posibilidades. ¿Está bien? Bueno, esto podría trabajarlo sobre muchas partes del, del dibujo, eso va en función de cada uno. No es necesario que todo tenga acuarela, que todo tenga lápiz, sino que también un poco lo lindo de la técnica mixta es como la variación. Por ejemplo, acá le estoy poniendo unos toquecitos de este azul. Ahí está. Y así podría seguir trabajando. Ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, puedo sumar otro medio. Y el medio que voy a sumar son micropuntas. Entonces, por ejemplo, puedo con estas micropuntas, puede ser una virome, puede ser un bolígrafo también, puedo en algunas partes de mi diseño dibujar con la micropunta y obviamente que esto lo que va a ser que las partes que dibuje con micropunta, porque van a ser bastante más oscuras, van a resaltar más. Como les decía, no es necesario que en todas las partes de nuestra composición usemos todos los medios. Por ejemplo, yo estoy utilizando solamente en algunas partes. Puedo ir de a poco fijándome, por ejemplo, voy a también a resaltar algunas partes de este personaje. Y así puedo ir trabajando y probando diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, yo podría ahora utilizar también, eh, no sé, Acrylex, podría utilizar témpera,
podría utilizar collage, podría sumar collage, podría sumar un montón de medios sobre este soporte circular que evidentemente nos da otras posibilidades a nuestra composición y a nuestro diseño. Bueno, entonces este es un poco el desafío, tratar de utilizar un soporte no tradicional, que no sea rectangular, y trabajarlo con diferentes medios. Bueno, los espero en la clase virtual interactiva.